Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Universidad de Medellín. Hoy nos encontramos con el profesor Luis Beltrán Pérez Rojas. Con él vamos a hablar de su proyecto de investigación. Él ha sido docente investigador de nuestra universidad y ahora trabaja con el Centro de Investigación en Comunicación. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, Ernesto. Luis, vamos a hablar de la investigación de imaginarios. ¿Cómo se llama esa investigación? La investigación se llama La incidencia de los imaginarios en la comunicación interpersonal de los estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín. Bueno, Luis, con todos los invitados que vienen a este programa, casi siempre les hago la misma pregunta. ¿Por qué los títulos de las investigaciones son tan largos y a veces como tan enredados para que la gente los entienda? Hay dos elementos que intervienen en la formulación, pues, del título de la investigación. El primero sería buscar la delimitación con el fin de que el lector pues encuentre realmente lo que el investigador quiere hacer. Porque si se colocan títulos genéricos, es posible que el espectador llegue con unos intereses que jamás en la vida se los va a satisfacer la investigación. Y el segundo elemento es resaltar aquellos aspectos de la investigación que desde el principio tienen como propósito, dentro del pensamiento del investigador, que deben quedar claros en la lectura o en el acercamiento que puedan tener frente a la investigación. Por eso la mayoría de los títulos de las investigaciones suelen ubicarse temporalmente, espacialmente, delimitando la población, todo eso. Bueno, Luis, pero entonces ese título, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ese título tan largo? Básicamente, a ver, nosotros queríamos investigar cuáles eran los imaginarios que tenían los jóvenes que estudiaban comunicación. Y esos imaginarios, cómo influían en la comunicación interpersonal que ellos tenían en sus sitios de descanso, en sus reuniones, en el aula de clase, etcétera, etcétera. Realmente el tema de los imaginarios es absolutamente determinante, o así lo vimos nosotros dentro de la investigación. Porque acudimos al viejo aforismo del pueblo griego de que el pensamiento conduce a la acción. Si no existen elementos en el pensamiento, es muy difícil que la gente actúe. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué es lo que hay al interior de los jóvenes? ¿Qué es lo que guardan en su pensamiento para que posteriormente la comunicación se traduzca en acciones, en discursos particulares, etcétera, etcétera? Bueno, Luis, entonces empecemos por eso. ¿Qué es un imaginario? ¿Qué es lo que ustedes entienden por imaginario? Porque ese término se usa popularmente o corrientemente en muchos sentidos, pero desde la investigación que ustedes abordan, ¿cómo se entiende el imaginario o los imaginarios? Perfecto. A ver, existen distintos enfoques sobre el estudio de los imaginarios. Se puede ver desde una visión netamente antropológica, desde una visión de tipo sociopolítico y antropológico también, como fue el primer abordaje que hizo Castoriadis, un autor muy importante dentro de la teorización de los imaginarios. Y existe una visión también de tipo psicológica con respecto a lo que significan los imaginarios. Nosotros partimos de esta última visión basados en los planteamientos de Gödel, Moscovici, pues todas estas corrientes que se han ocupado de esa temática. Y concuerdan en afirmar que un imaginario es una representación mental de la realidad. Y esa representación se da por los procesos de abstracción y por los procesos de simbolización. Entonces, cuando se dan los procesos de desarrollo cognitivo, básicamente lo que hacemos es guardar en nuestra mente la representación de la realidad para podernos comunicar. Porque si dos personas no tienen imaginarios comunes, sería imposible la comunicación. Es decir, un imaginario es eso, esa representación que yo tengo de cualquier objeto, situación o acción de la realidad. Perfecto. Pero ahí intervienen factores de tipo cultural,
de tipo psicológico en los cuales la elaboración debe permitir que dos personas tengan imaginarios relativamente comunes para que pueda surgir la comunicación. Porque si una persona, por ejemplo, tiene un imaginario de lo que representa un extraterrestre, por ejemplo, y el otro en su vida ha oído hablar de eso, es imposible que haya una comunicación entre los dos. Claro. Luis, vamos a ir a unos mensajes para que sigamos conversando de este tema tan interesante. Perfecto. Vamos entonces a unos mensajes y ya volvemos con más laberintos. Estamos en Laberintos con el doctor Luis Beltrán Pérez Rojas hablando de imaginarios y su investigación sobre ese tema. Don Luis, ya definimos como que es imaginarios, que es como una parte del título de la investigación. Me gustaría que aclaráramos la otra. ¿Qué es esa comunicación interpersonal de la que hablan ustedes? Bueno, nosotros entendemos la comunicación interpersonal como un proceso de interacción entre dos o más sujetos, los cuales intercambian mensajes, acciones, actitudes, con un fin determinado. Podría ser, pues, obviamente, la búsqueda de un interés científico, el entretenimiento o cualquier otro tipo de objetivo que se pudieran plantear. Para nuestro caso, pues, fundamentalmente queríamos era investigar cómo esos procesos de interacción intersujeto, o sea, entre los estudiantes de una facultad de comunicación, influyen los imaginarios que nosotros seguramente íbamos a encontrar en el proceso investigativo. Entonces, casi que nuestra pregunta básica es ¿de qué hablan los jóvenes? Y si eso que hablan es una ocurrencia al azar, fortuita, o si los imaginarios están determinando los temas, las formas de hablar y las consecuencias que se pueden derivar de esa comunicación. Bueno, doctor, cuénteme, ¿cómo desde qué perspectiva parten ustedes o abordan ustedes el tema de los imaginarios y la comunicación interpersonal? La visión epistemológica que nosotros en que nos fundamentamos en esta investigación, como te decía en la sesión anterior, podría ser desde múltiples facetas, desde múltiples miradas. Nosotros lo hicimos desde los planteamientos del desarrollo del pensamiento, de la teoría de Piaget, la teoría de Brunner, y los autores que de alguna manera se han ocupado de llevar esta teorización al campo específico de los imaginarios. En parte tomamos los planteamientos de Juan Luis Pintos, también nos fundamentamos en los planteamientos de Gödel y los planteamientos de Moscovici, pues entre varios autores. Y ellos retoman los procesos de abstracción como simbolizaciones de la realidad que se guardan con el fin de que las personas puedan establecer interacciones en ausencia del objeto. De tal manera que nosotros, en este momento que tenemos imaginarios comunes sobre la Universidad de Medellín, no tenemos que desplazarnos a la biblioteca o a un laboratorio o a la cancha de fútbol para poder hablar de esa realidad. Lo podemos hacer porque tenemos imaginarios comunes. Indudablemente la elaboración intersujeto es personal, pero tenemos un medio social y un medio cultural que nos permite establecer esos procesos de interacción. Entonces, cuando dos o un grupo de estudiantes se reúnen en la cafetería a establecer comunicación interpersonal, indudablemente tiene que haber un tema común sobre el cual van a hablar. Nuestra pregunta es, ¿ese tema es académico, ese tema es deportivo, ese tema es social, ese tema es artístico? ¿Qué es lo que determina esas comunicaciones y en qué invierten gran parte de su tiempo? Don Luis, ¿y qué fue lo que encontraron entonces ustedes ahí? ¿Cómo trabajaron? ¿Hicieron encuestas o entrevistas con los estudiantes? ¿Y qué resultado arrojó eso? A ver, la metodología que utilizamos, pues básicamente se fundamentó en la selección de la población. Nosotros escogimos estudiantes de 4 facultades de la ciudad de Medellín. Escogimos estudiantes de la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, estudiantes de la Universidad Luis Amigo y estudiantes de la Universidad de Medellín. La muestra estuvo conformada por aquellos estudiantes que estaban comprendidos entre el segundo y el octavo semestre. Descartamos lo de primer semestre porque estaban en un proceso adaptativo
nos podía hacer variar un poquito los resultados, y descartamos los de noveno y décimo porque ya estaban en procesos de práctica y pensando en sus trabajos de grado, entonces tampoco era una población objeto pues determinada. Como es potestad del investigador determinar la población y la muestra, nosotros utilizamos esos criterios. En cuanto a los instrumentos que me preguntas, nosotros utilizamos entrevistas a profundidad, utilizamos encuestas, utilizamos también procesos de diálogo con los mismos estudiantes, en algunos casos diálogos informales en los cuales utilizamos procesos de observación. Y el manejo de los resultados, utilizamos un proceso de análisis mixto de tipo cualitativo, pero fundamentados en procesos también de carácter cuantitativo. ¿Y qué resultados encontraron? Pues, ¿de qué hablan los jóvenes? ¿Cuáles son esos imaginarios comunes que tienen? Nosotros utilizamos 8 categorías distintas, subdivididas en sus respectivas subcategorías. Entonces, teníamos una categoría académica, una categoría social, una categoría personal, una categoría antropológica, una categoría científica, una categoría lúdica. Bueno, cada una de estas categorías tenía un número de preguntas específicas. La validación de las preguntas la hicimos por testigos, de tal manera que controláramos los márgenes de error en interpretación. Encontramos cosas, digamos que sorprendentes, desde el punto de vista pues, de lo que comúnmente podría pensar cualquier educador o cualquier padre de familia con respecto a lo que hablan sus hijos. Y algunas creencias de tipo más o menos común con respecto a determinados temas, pues para nosotros quedaron prácticamente derrumbados. Por ejemplo, uno de esos temas de los cuales frecuentemente hablan los jóvenes está directamente relacionado con el tiempo o el transcurso de la semana. Concretamente, la pregunta que hacíamos era: ¿de qué hablan ustedes en sus tiempos libres cuando están en cafetería? En las entrevistas que hicimos nos tocó puntualizar más esa pregunta, que en cierto sentido era un poco amplia. Y lo que ellos nos dijeron era que dependía mucho si el día era lunes o si el día era viernes. Porque si el día era lunes estarían hablando de lo que había acontecido en el fin de semana. Si el día era viernes estaban preparando qué iba a pasar. Lo que iban a hacer. Exactamente. Encontramos también unos resultados sorprendentes, por ejemplo, con respecto a la amistad. Nosotros partíamos del supuesto de que siendo jóvenes y estando en la universidad tenían muchos amigos. Les preguntamos cuál era la significación, el imaginario, la representación que tenían de amigo, y encontramos que una alta proporción de los estudiantes consideran que amigo es aquel con el cual pueden compartir sus momentos difíciles sin esperar nada de él. Pero cuando les dijimos cómo manifestaban la amistad, que sea una pregunta complementaria para verificar la concepción del imaginario que ellos tenían, ahí básicamente lo que nos dijeron era que las manifestaciones eran esencialmente afectivas. Entonces, no se trataba de darle un consejo al otro, un consejo objetivo, sino de demostrarle solidariamente a través de manifestaciones afectivas lo que era la amistad. Nos llevó a concluir que no había una concepción clara de lo que era el amigo. Cuando les preguntamos que en su representación de imaginarios cuántas amigas tenían, encontramos que la mayoría de los jóvenes viven procesos de soledad bastante significativos. El número de amigos es muy bajo entre ellos, y usualmente los muchachos los que viven son procesos de soledad y no ese proceso de interacción, de que están en grupos y están confiados de que están con el amigo, sino que su representación, o sea, su imaginario del amigo no llega a cubrir esos aspectos. O sea, tienen lo que Piaget denominaba la socialización colectiva. Vos sos una unidad que estás en una masa, pero tú eres único y no estás solidario con la realidad. También encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál era el imaginario que tenían de familia? Pues tradicionalmente la gente se queja porque los muchachos dicen tienen una concepción muy distinta de lo que es la familia y viven alejados de ella. Nosotros encontramos que en el imaginario de los jóvenes tienden mucho a la familia tradicional, o sea, a la familia nuclear, ¿cierto? Los dos padres y los hijos, y que gran parte de su tiempo transcurre en el entorno de la familia. Encontramos también otras cosas bastante interesantes, por ejemplo, el concepto que ellos tienen con respecto al trabajo y al dinero.
Y fue sorprendente porque nos concordaron tanto los estudiantes de la universidad pública como la universidad privada. Por ejemplo, la concepción que tienen del trabajo es más desde el imaginario de realización personal, no desde el punto de vista de la ocupación o del ingreso económico. Tanto que muchos de ellos afirmaban que no les era significativo lo que les podrían pagar por estar ocupados pues, laboralmente, sino que para ellos era mucho más importante realizarse como profesionales en una ocupación determinada. Entonces, no, es muy distinto el imaginario del adulto al imaginario del joven. El imaginario del adulto lo cree metalizado, cree que el muchacho no tiene nada de componentes pues, de tipo psicológico, de tipo espiritual, sino que es un muchacho muy materialista, muy ligero, exactamente, muy orientado hacia los ingresos económicos, y resulta que lo que a nosotros nos dio la investigación era que no. Doctor, yo le hago una pregunta ahí. ¿Eso, digamos, eso es normal entre las generaciones, de acuerdo como a la experiencia, o es una cosa particular en este momento específico? Pues tendríamos que identificar uno de los determinantes fundamentales del imaginario, o sea, cómo se crea un imaginario, ¿cierto? La teoría que nosotros planteamos nos da la explicación de que el imaginario se construye desde lo individual porque cada sujeto tiene un proceso de desarrollo desde la evolución de su pensamiento y su propia maduración. Sí. Y el otro estaría dado por el entorno y las condiciones sociales. Desde ese factor, que lo podríamos llamar cultural, indudablemente hay una influencia en la construcción del imaginario, y tendríamos que responder a tu afirmación que indudablemente debe haber condiciones relativamente comunes. Pero nosotros encontramos que en algunas preguntas había una influencia muy marcada entre la universidad pública y la universidad privada. La universidad laica, podríamos decir la Universidad de Medellín, y una universidad religiosa como Bolivariana o Luis Amigó. También influyen mucho los perfiles, y fue una cosa interesante que encontramos también, porque nosotros dentro de nuestro campo hipotético pensábamos que el perfil profesional de cada facultad iba a crear imaginarios muy particulares en los estudiantes. Y no. Y no. Por ejemplo, nosotros encontramos que gran parte del imaginario profesional de los estudiantes de Luis Amigó estaba muy orientado hacia lo organizacional y hacia el trabajo en los medios. Sin embargo, su perfil es muy social, muy al trabajo con comunidades, muy específico. Encontramos, por ejemplo, que los estudiantes de la Universidad de Antioquia tienen un perfil de imaginario profesional muy diverso y muy equilibrado, diríamos. Los estudiantes de la Universidad de Medellín están muy orientados a la parte organizacional, y dentro de nuestro análisis decíamos que probablemente eran los estudiantes que tenían más claro desde su imaginario cuál iba a ser su desempeño profesional. De pronto por la especificidad también del programa. Exacto, que en ese momento era muy orientado a lo corporativo. Yo haría pues como una pregunta teniendo en cuenta pues como todos los problemas que se presentan con la juventud hoy en día pues, y que se habla de eso. ¿Existe entonces como justamente una ruptura entre el imaginario de los jóvenes y el imaginario de los adultos que impide justamente esa comunicación interpersonal entre el joven y el adulto, o por lo menos la entorpece? Exactamente. Esa fue una de las cosas interesantes que encontramos nosotros, y es que no hay una concordancia real entre el imaginario que el adulto, llámese padre de familia, llámese educador, que tiene con respecto a los jóvenes, y el imaginario que ellos guardan en sí mismos. Entonces, la comunicación indudablemente parte de barreras, y de barreras que hasta cierto punto pueden ser insalvables, porque cada quien habla desde su componente de imaginario. Entonces el proceso de interacción, o sea, la comunicación interpersonal de la cual hablamos nosotros, queda truncada, con efectos pues devastadores, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos parece que la contribución fue pues muy interesante desde el punto de vista que hacemos una presentación de cuáles son los imaginarios de esos jóvenes y la utilización que se puede derivar al campo familiar, al campo académico, al campo social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí solamente como que me quedaría faltando una parte. Ustedes de pronto indagaron también por ese imaginario que los jóvenes tienen de los adultos. ¿Qué es un adulto? ¿Qué es un...? Nosotros lo hicimos, pero muy orientado hacia la academia. El profesor. Exactamente. Les preguntamos, por ejemplo, cuál era el imaginario de profesor que ellos tenían, y de acuerdo a determinadas características, cómo lo catalogaban. Fue interesante la respuesta de los imaginarios de los jóvenes, porque
ellos valoran la calidad del docente no tanto por el nivel de conocimientos que pueda demostrar ese docente, que estaría en un segundo o tercer lugar, sino por el proceso de interacción afectiva que se crea entre estudiante y profesor. El mejor maestro para ellos en su imaginario es aquel que los escucha, es aquel que se preocupa por ellos, el que está cercano y el que además de eso les brinda un alto nivel de confianza. Eso fue interesante porque concordó con algunos estudios que habían hecho ya pues, en universidades estadounidenses, y nosotros vemos que ese imaginario se conserva aún en los jóvenes. Entonces no es el rigor académico el que más influencia tiene en el imaginario de los jóvenes, sino que es todo lo contrario. Hay una cosa muy interesante que quisiera hablarte también con respecto a estos hallazgos que me preguntaste, y es que usualmente el adulto considera de que el joven es una persona muy metida en la tecnología, que la imagen predomina sobre cualquier otra forma pues, de conocimiento o medio para adquirir el conocimiento, y que todos los estudiantes dominan de alguna manera los sistemas y que están muy involucrados en conversaciones con internet, etc. Cuando nosotros abordamos esta área de estudio de los imaginarios, la realidad nos demostró todo lo contrario. Cuando nosotros les preguntamos, por ejemplo, qué adquisiciones hacían ellos vía internet, realmente encontramos que no llegaban al 1% de los estudiantes que habían hecho compras a través de internet. El campo de la consulta y de la investigación, que a veces se cree pues que todos acuden a este medio, en su imaginario no está ese tipo de consulta. Es más el internet un instrumento para la diversión, el esparcimiento, que para otros tipos de actividades. Que una función de tipo académico como tal. La relación de amigos virtuales, encontramos nosotros que en el imaginario de ellos estaba dado pues por la representación del amigo con características más o menos similares a las del otro. Entonces, podrían tener amigos en internet, pero su imaginario era totalmente diferente, porque el otro no podía estar en el momento que ellos lo requerían. Entonces, de alguna manera no clasificaba dentro de la categoría de imaginario que ellos poseían. Luis, vamos a ir entonces a unos mensajes. Ya volvemos con más laberintos con Luis Beltrán Pérez. Seguimos en Laberintos. Hoy estamos con el doctor Luis Beltrán Pérez Rojas hablando sobre imaginarios en los estudiantes. Doctor Luis, cuénteme entonces, sí, en este tema en el que veníamos hablando, como cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegan pues, después de todo este diagnóstico, todos estos elementos que han encontrado, ¿a qué conclusión llegan? Bueno, nosotros tenemos las conclusiones clasificadas a dos niveles. Unas conclusiones que podríamos llamar generales y otras conclusiones que giran alrededor de cada institución de las cuales fueron objeto de investigación. Dentro de las conclusiones generales, nosotros decimos que la comunicación interpersonal está enmarcada en los imaginarios que ellos tienen con respecto a cada una de las categorías de las cuales te hablé anteriormente. Y que probablemente el imaginario que más predomina en ellos es el imaginario lúdico. Encontramos que lo lúdico tiene una gran representación y una gran fuerza y vitalidad dentro de los procesos de comunicación interpersonal y dentro de las acciones que ellos realizan. Entonces, una acción puede ser persistente o constante en la medida que les aporta un elemento de satisfacción, porque se presenta no de una manera sistemática, sino porque se presenta de una manera la cual pueden abordar, comprender y la pueden disfrutar. Otra conclusión a la cual llegamos nosotros era que existía una gran diferencia entre el imaginario del adulto con respecto al joven y la que ellos tenían con respecto a la realidad. En relación con los esfuerzos de la universidad, por ejemplo, encontramos nosotros que los estudiantes de alguna manera conciben la universidad como un medio de capacitación, no como un medio de transformación de su propia vida. Cuando les preguntábamos a ellos que en su representación cómo veían la transformación dentro de la universidad, la referencia que lo hacían era solamente a nivel cognitivo, no la adaptación del sujeto a un medio social como tal. Es decir, ellos no se transforman, solamente aprenden a hacer cosas o aprenden algo que les sirve pues para... Sí, pero la transformación no era como personas
O sea, faltaba tanto al propósito mismo que tiene la educación, que es la integralidad como tal y que se pregona en todas las universidades. Bueno, Luis, cuénteme qué resultados, qué productos tiene esta investigación. A ver, la investigación tiene unos productos que han sido pues, presentados a nivel nacional y otros a nivel internacional. Nosotros tenemos la publicación de varios artículos que se han hecho en algunos periódicos y revistas a nivel nacional y hemos hecho ponencias internacionales o enviado a congresos internacionales como el Quinto Congreso de Antropología de Nicaragua, que fue la primera presentación que hicimos, y te comento ahora una cosa particular que nos sucedió con esa presentación, donde tuvo mucha acogida la investigación, incluso propuestas de varios países que habían acudido a este lugar para que hiciéramos investigaciones conjuntas. Fue una cosa muy particular, se nos presentó la oportunidad de enviar la ponencia, fue aceptada y prácticamente la investigación estaba en el proceso de cierre. Posteriormente, el secretario de Desarrollo, Cultura, pues alguno de los secretarios de la Gobernación se enteró que habíamos hecho esa presentación y nos llamó a manera de reclamo diciéndonos que cómo era posible que investigaciones que se hacían en el medio las conocían primero en el extranjero que en la ciudad, donde debería tener mayor repercusión. Te digo esto porque suele pasar a nivel no solamente de nuestro grupo, sino de muchos otros grupos donde el espacio todavía no está abierto para hacer esas presentaciones en foros o en programas como estos, por ejemplo, y entonces hay que acudir a aquellos medios donde convocan para ver investigaciones o sus resultados y se presenta esa clase de información. También tuvimos una ponencia enviada al Congreso de Comunicación en Chile y otro en Argentina, fueron aceptadas las dos ponencias, no pudimos viajar, pero fueron publicadas en estos medios. Y la idea es que esta investigación de derivaciones a otras investigaciones que se puedan fundamentar en los estudios que hicimos nosotros. Ya en estos resultados. Bueno, don Luis, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Laberintos. El tiempo aquí es muy cortico, pero esperamos tenerlo en otra ocasión. Listo, muchas gracias pues. Que esté muy bien. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Laberintos.